como siempre, a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí, en el Canal Capital, en la televisión pública de nuestra ciudad. Un día bastante movido. El ex líder de la FARC, Jesús Santrich, vuelve a hacer noticia debido a que la Corte Suprema de Justicia ordena su libertad. ¿Por qué razón? Porque dice la Corte Suprema de Justicia que, teniendo en cuenta que el Consejo de Estado le mantuvo la investidura como senador a Jesús Santrich, pues esta persona debe ser juzgada por esa corporación en su calidad de aforado. ¿Qué va a pasar con el caso de Jesús Santrich? Es una novela judicial que hoy ha tenido un nuevo capítulo. También vamos a hablar de una cita que ha pedido el canciller de la República con los directivos del diario The New York Times a raíz de la investigación que hizo un periodista y que alertó del posible regreso de los falsos positivos en Colombia. Vamos a hablar de ese tema también y también de una cifra que se conoció por parte del Banco Central de Venezuela que evidencia la destrucción por completo de la economía de Venezuela. Una cifra importante si se tiene en cuenta que en Venezuela las cifras oficiales se mantienen siempre ocultas y esto permite evidenciar lo que está pasando en el vecino país. También vamos a aprovechar para hablar de lo que pasó en la revista Semana y la salida del columnista Daniel Coronel. Erika Fontalvo, como siempre, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora en Opina Bogotá. Sí, desde 2015 aproximadamente el Banco Central de Venezuela no daba a conocer cifras oficiales acerca de esa debacle económica que está viviendo el país y que bien se traduce en esa crisis humanitaria que día tras día va más y más grande, con esa expulsión de ciudadanos venezolanos que diariamente pasan por nuestro país buscando un mejor futuro. Y mire, este tema de Jesús Santrich pilla al canciller Carlos Holmes Trujillo ahí en los Estados Unidos, como usted dice, en esa reunión académica que le ha planteado a los integrantes del Consejo Editorial del New York Times, precisamente para hablar, ha dicho él, lo ha anticipado antes de viajar, acerca de las políticas del gobierno colombiano en materia de paz a raíz de esos artículos que ha venido publicando este prestigioso diario de los Estados Unidos. Un tema que sin lugar a dudas no está cerrado del todo y que también va generando cada vez más controversia y más polémica con enormes coletazos en el país de todo tipo, entre ellos la moción de censura que acaba de ser radicada nuevamente en el Congreso de la República contra el ministro de Defensa, que por cierto se va a quedar en funciones delegatarias ahora que viaja el presidente Duque al exterior, lo que también tiene mucha tela para cortar. Y para conversar de estos temas, esta noche nos acompañan dos reconocidos analistas. En primer lugar, saludo a Carlos Suárez, gerente de la firma Estrategia y Poder. CEO es el cargo de Carlos, el gerente es Carlos Suárez, el que estuvo con nosotros en estos días. Carlos Suárez, también panelista habitual de nuestro espacio. Buenas noches y bienvenido a Canal Capital. Buenas noches, Jessy, buenas noches a todos los televidentes. Gracias por volver a tenernos por acá, Pedro. También muy buenas noches. Tremenda agenda la que nos tienen, ¿no? Tremenda agenda. Yo en creo este que país no uno se nada. descuida y cuando vuelve a grabar. También vamos a hablar de esa reconstrucción, Erika, que se está haciendo del crimen de Álvaro Gómez Hurtado. Han cerrado algunas calles en el norte de la ciudad y vamos a hablar también sobre ese tema. Este programa parece el plan de desarrollo extendámoslo 2 horas porque si no, no vamos a alcanzar. Y el reconocido analista político Pedro Viveros, como siempre. Pedro, gracias por estar con nosotros. Erika, Jessy, televidentes, buenas noches. Bueno, arranquemos con el caso Santrich, la decisión de la Corte Suprema de Justicia, conocida en el día de hoy, de ordenar su libertad. Vuelve a hacer noticia el caso Santrich. Carlos Suárez, ¿qué opinión le merece esta decisión de la Corte Suprema de Justicia? No solo la decisión de la Corte de decir, mire, sí es aforado, sino que ahora el caso lo tiene que conocer directamente la Corte, ya no la justicia ordinaria. Bueno, es que se veía venir. A partir de la decisión del Consejo de Estado de ayer, en donde avala a Jesús Santrich como congresista, pues desde ese momento empieza a haber un problema de competencias porque ya no es la justicia ordinaria la que tendría que entrar a resolver cualquier situación judicial de él, sino que tendría que pasar a ser aforado. Entonces lo uno termina llevando a lo otro. Al final de cuentas, lo que yo planteo frente al tema, más allá de las argucias jurídicas, que es donde nos estamos empezando a enredar y a meter en este laberinto kafkiano, es determinar, ¿será cierto que si yo empiezo a narcotraficar después de ser elegido representante a la Cámara o congresista, de manera inmediata me habilito para no presentarme al Congreso, tengo fuerza mayor y a partir de ese momento ya me cambia totalmente el fuero? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos nosotros como colombianos. Cuando Jesús Santrich estaba traqueteando, ¿era o no era aforado?
Y eso lo tendría que haber reconocido en su momento primero el Consejo de Estado y pues obviamente hoy la Corte Suprema de Justicia no tenía otra salida, procesalmente hablando. Pero volvamos a las teorías de las causas, en dónde está la bolita y por qué siempre Santrich termina saliéndose con la suya frente a todas las leguleyadas que se han venido tejiendo alrededor del proceso con las FARC. De acuerdo con el testimonio de Marlon Marín revelado en las últimas horas, estos hechos podrían estar relacionados en el año 2017, en los cuales se habría producido esas reuniones supuestamente con los narcos mexicanos. Doctor Viveros, ¿cuál es su primera valoración frente a este tema de Santrich? Erika, mire, yo quisiera simplemente añadir lo siguiente. A mí me parece que el acoplamiento entre nuestra legislación jurídica establecida normalmente en nuestro país desde la Constitución del 91, después de los acuerdos de paz, están sufriendo una especie de acoplamiento. Son como capas tectónicas. Entonces la Justicia Especial para la Paz va por acá, los señores que quieren ir a la misma van por un lado, nuestra justicia va por el otro. Y está comenzando a suceder que si no nos ponemos de acuerdo entre todos o alguien tiene que ponerle orden a esta casa y establecer hasta dónde llegan las competencias o cómo se hace ese acoplamiento, vamos a vivir de manera permanente este problema. Que por un lado va un señor que comete esta serie de actuaciones, que entre otras cosas hay una apelación del fiscal, que la está estudiando la JEP, entonces todavía... Del procurador. Sí, de Fernando Carrillo, es una apelación que tiene, o sea, eso tampoco está cerrado, que el señor Santrich pueda pensar que de esa manera se ha escapado de la JEP y de lo que pudo haber pasado con esos actos que, por las evidencias que hay, sin duda cometió. Y lo otro es que este fallo que emitió la Corte tiene también una segunda instancia. Recuerden ustedes que después de la reforma que se hizo el año pasado o la legislatura anterior, hay doble instancia. Entonces vamos a ver qué pasa con esas apelaciones que puede provocar este tipo de fallos primarios. Pero recogiendo un poco lo que usted dice y antes de que siga avanzando, ¿quién tendría que darle orden a ese cataclismo, a ese reajuste de placas tectónicas? Yo pienso que ahí va a jugar un papel muy importante la nueva ministra de Justicia, que es una persona que llega con un nuevo aire, no llega tan cansada como venía la ministra anterior, que digamos nunca la tuvo fácil, y me da la impresión que con la experiencia de la doctora Cabello, a quien yo no conozco, pero siento que tiene experiencia pública, podría sentarse y hacer esas reformas que el país está clamando para que haya un acoplamiento de esas capas tectónicas entre lo que es la justicia ordinaria y esas nuevas instancias judiciales después del acuerdo de paz. Carlos, aprovechando que usted es abogado, aquí hay una inquietud y es que parece ser que los hechos, como lo decía Erika, que cometió Jesús Santrich fueron entre los años de 2017 y 2018, mucho antes de que a él se le confiriera su investidura como congresista. Es decir, serían hechos que él en determinado caso habría cometido no en su calidad de congresista. En ese sentido, él, por hechos que no fueron cometidos bajo esa investidura, ¿tendría que ser juzgado aún por la Corte Suprema de Justicia? ¿O qué va a pasar con el caso ni siquiera el Congreso del proceso se había posesionado en ese momento en el que supuestamente se habrían cometido esos delitos? De acuerdo, lo que pasa es que ahí hay, digamos que dos periodos de tiempo en el que habría que contar el tema de la jurisdicción. Si el señor es congresista, el fuero lo acompaña por ser congresista independientemente del momento en el que haya cometido el crimen. En este caso, el de narcotráfico. La Corte Suprema de Justicia ha venido variando de jurisprudencia, la varió en su momento con la parapolítica y a veces lo que decía es la simple investidura lo termina convirtiendo en aforado. En otras ocasiones decía, si tiene la investidura, pero los hechos que dieron origen a la conducta no tienen que ver con la investidura, entonces se va por la justicia ordinaria. Y ahí hay un galimatías en medio de todas esas jurisprudencias que han ido y venido, a la que hay que agregarle hoy el tema de la JEP por un lado y los tiempos que tiene la JEP para determinar si hace parte o no del fuero de la JEP y ahora, adicionalmente, si la justicia ordinaria, en este caso ya no la Fiscalía, sino la Corte Suprema de Justicia, es la que tiene la competencia. ¿Cómo resolver este enredo? No, pero es que aquí hay un problema complicado y es que el problema tiene un origen que se llama el plebiscito en el que se le dijo no a los acuerdos por
con las FARC. Y cuando dijimos no a los acuerdos con la FARC, terminamos haciendo unas reformas constitucionales mediante un mecanismo que no existía en la Constitución del 91, que se llamó el Fast Track, y creó todo este enredo que obviamente termina causando un choque de competencias entre las justicias, la ordinaria por un lado, la fiscalía por el otro, la JEP por el otro, y los gringos, como decía Jaime Garzón, y el gringo ahí. Entonces, ¿cómo puedes tú terminar articulando este choque de masas? Yo sí definitivamente además creo que ese problema no lo va a resolver Margarita Cabello, porque puede tener muchísima más posibilidades de movimiento que la anterior ministra, que no existía, que nunca existió, que no entró cansada, sino que no entró, que tal vez nunca se posesionó, pero aquí lo que tenemos que tener es una línea directa desde gobierno nacional para determinar qué es lo que vamos a hacer con todo ese galimatías que se ha armado, porque no hay una respuesta única para el tema que estamos tratando. Pero Pedro, ¿cómo devolvernos a este tema? Es que estamos hablando de mucho tiempo y lo que ha corrido agua debajo del puente desde ahora entonces. Debatir los resultados de un plebiscito, imagínense usted eso, ponerse uno a rebatir en 50.000 votos, yo no sé cuánto fue que quedó la diferencia de la votación. Yo creo que tenemos que hablar de lo que está pasando hoy. Yo me remito a eso y es muy importante decirlo por qué. Porque entonces nosotros no estamos creyendo en que el Estado tenga las instancias para resolver los problemas. Y si el Estado no tiene las instancias para resolver el problema, pues nosotros tenemos que refundar este país. Y yo creo que hay unas instancias. Yo me declaro una persona, desde que aprendí ciencia política, como una persona institucionalista. Entonces yo le creo a las instancias que tenemos. Si no, entonces pues que las cambies. Pero mientras no las cambien, ahí están. De tal suerte que a mí me parece que hoy en día las instancias que quedan son un Ministerio de Justicia que en estos 9 meses o 10 meses de gobierno, pues no operó, no funcionó. Yo le daría el compás de espera a una persona que tiene la experiencia para ver si lo puede reformar. Ahí hay unas ideas de saltar al vacío y hacer una constituyente. Mire, uno sabe cómo comienza una constituyente, pero jamás cómo termina. Por eso no hable de refundar el país, porque le cogen la idea. Entonces, mientras tanto, yo sigo creyendo en las instituciones que tenemos desde 1991, con unas transformaciones que han hecho. Yo fui partícipe de la séptima papeleta. Yo soy el más joven el más viejo de esta mesa. Tengo 53 años. Y me acuerdo que comenzamos con una séptima papeleta, con una constitución, con unos temas, y al final terminaron revocando el Congreso de la República. Y eso no estaba establecido dentro de lo que nosotros planteamos. Entonces, eso es un ejemplo para que aquellos que hacen alegoría de refundar el país y de crear una constituyente, creen en las instituciones y tratemos de sacar este país con lo que tenemos. Sí, bueno, este enredo jurídico, pues, Erika, está difícil de resolver, pero Carlos, quería preguntarle la opinión pública. Usted es experto en estudios de opinión pública. ¿Cómo va a percibir, Erika, la libertad de Jesús Santrich en medio de una investigación que se le adelanta por conspirar presuntamente para enviar toneladas de coca a los Estados Unidos, tomando posesión de una curul en el Congreso de la República? Pero además déjeme colgarle lo que Estados Unidos debe estar considerando en el día de hoy, ¿no? El mensaje que, entre otras cosas, le envía la Corte Suprema de Justicia al gobierno de Estados Unidos luego del lío de las visas. Sí, pero yo creo que hay varios países. Uno es el país de la opinión, otro es el país real, y otro seguramente es el país de los Estados Unidos, que obviamente está jugando y está jugando muy duro acá. Lo que sí es clarísimo es que la libertad de Santrich y una eventual posesión de Santrich va a terminar pegándole a la imagen del presidente unos 10 puntos más negativos, porque cada cosa que pase en un triunfo del otro lado, justa o injustamente, se lo están terminando achacando a la imagen presidencial, y eso lo estamos viendo en todas las mediciones de lo que está ocurriendo. Pero es que este asunto tiene que ir mucho más allá de la opinión. El país real, el país de las regiones, el país en el que nos movemos, en el que asesoramos, cuando llegamos allá, no está pensando en Santrich. El bogocentrismo, los medios, los opinadores, el mundo del Twitter, piensa mucho en este caso porque lo estamos poniendo, digamos que sobre la mesa, y es un caso importante. Pero por supuesto a la gente de a pie, al ciudadano de a pie, le está afectando muy poco. La imagen del señor, de pronto, saliendo ahora, vamos a ver qué argucia terminan haciendo del otro lado, porque esto se volvió una novela en que los abogados de Santrich, como decíamos ahora fuera de cámaras, terminan siendo unos magos porque todo lo han logrado, y del otro lado el establecimiento o el Estado, las instituciones terminan buscando a ver de qué manera no lo dejan, le atajan los espacios. Digamos que ese es un juego de película en donde puede haber una afectación.
pero el país real, el país de las regiones, en donde está la gente está necesitando acueducto, está necesitando servicios públicos. En Santa Marta no hay agua, hay racionamientos, en el Valle del Cauca hay unos problemas de violencia impresionantes, de seguridad, y no está pensando necesariamente en eso. Ahora, que los gringos sí están ahí, y yo no sé si la Corte Suprema de Justicia lo que está haciendo es cerrándose como cuerpo para mandar también un mensaje de independencia frente al gobierno norteamericano. Y entonces eso ya es otro más de los ingredientes que se le echa a esta sopa, en donde estamos revolviendo y revolviendo y todavía no sabemos qué va a terminar saliendo. En Pibijay, Magdalena llevaba más de 26 horas sin luz. ¿Cómo lo ve usted? ¿Y usted se imagina este paradigma que el señor Ernesto Macías tenga que posesionar a Santrich? Es una fotografía escena interesante. Tenemos que recurrir al discurso del señor Macías en el día de la posesión del presidente, en su destemplado discurso en la posesión del presidente, donde criticó tanto y ahora de pronto le toca posesionar al señor Santrich. Esto lo digo para que las personas entiendan que en la democracia, cuando las personas llegan, tienen que respetar unas normas. Y hoy en día las normas que están son que ese señor, ayer el Consejo de Estado le dio el fuero, la Corte le permite hoy salir, y tenemos, los que creemos en la democracia, que respetar esas instancias. Ahora, las investigaciones contra el señor Santrich, por la cantidad de cosas que hay en contra, porque son enormes, la cantidad de quejas y de denuncias y de pruebas que hay en contra del señor, pues tiene que actuar, y ojalá lo haga rápido, para que todos nos quitemos un problema. Entre otras cosas, a los que más les convienen, a quienes más les conviene que eso se depure, es al partido de las FARC. Porque cada vez que ellos quieren hacer un procedimiento, como la carta del señor Timochenko, que fue una carta muy importante, pues con estos hechos vive desvirtuándose también la carta. Porque en la carta él dice que él no quiere trabajar con el señor Iván Márquez y con este señor Santrich ni con el Paisa, y resulta que hoy le toca recibirlo en la bancada en el Congreso de la República. Eso es un error que nuestras instituciones tienen que resolver de manera rápida. Pero si Santrich se posesiona, porque hoy queda en libertad y definitivamente tiene que posesionarse de acuerdo con lo que ha dicho, y él lo había expresado así anteriormente, ahí va a ser mucho más difícil y mucho más complejo darle solución a este tema. Sí, pero hay instancias, es decir, la Corte tiene que investigarlo, y yo insisto que la JEP tiene la segunda instancia de revisar con las pruebas que aporta el procurador Fernando Carrillo para ver si lo tienen que pruebas en la Procuraduría, extraditar. Pruebas en la JEP, pruebas en la Fiscalía, ahora pruebas en la Corte Suprema de Justicia. Pero Pedro, más allá de eso, es que está también la ley de bancadas, es que el mismo partido tiene la posibilidad, y ahí digamos que se demostraría que por lo menos algo de la institucionalidad está funcionando, de suspenderlo del ejercicio por cuenta de una investigación como estas, pues para que inmediatamente pueda quedar a disposición de quienes lo tienen que juzgar, en este caso la sala de instrucción. ¿La ley de qué decía usted, Carlos? De bancadas. La ley de bancadas. Sería una decisión del partido. Por supuesto. Pues ¿lo van a hacer? Pues si la carta, si uno remítase a la carta que escribió el señor Londoño, antes llamado Timochenko. Él dice que él no va a participar en eso, que el señor Iván Márquez más o menos le da a entender que es una persona que está al margen de la ley con una serie de delitos y que es el culpable de todo lo que está pasando. Si llega el señor Santrich al Congreso y lo recibe el señor Timochenko, pues va a tener que sacar una segunda carta, me imagino yo, a la opinión pública diciendo por qué recibe a una persona a quien le hizo unas críticas tan fuertes en la primera carta. Bueno, pues habrá que ver quién manda en la bancada, si Timochenko o están mandando desde las llamadas disidencias desde el Monte o desde Venezuela. Esa es una buena prueba. Y compañía, así es. Bueno, de este caso del de Jesús Santrich vamos a pasar ahora al de la investigación, Erika, del diario The New York Times ante lo que el diario advirtió como el posible regreso de los falsos positivos en Colombia. El canciller Carlos Gómez Trujillo ha viajado a los Estados Unidos para tener una reunión con los directivos del prestigioso diario estadounidense. Dice él que va a ser una reunión de carácter académico. ¿Qué es una reunión de carácter académico? Explicarle, según el canciller al diario, cómo está trabajando el gobierno, la política de derechos humanos, la política del respeto a los derechos humanos en el ejército, pero es claro que el gobierno de alguna manera ha visto en esta investigación un problema muy serio y ha tomado algunas decisiones. La investigación sigue ahí, generó todo tipo de impactos y ahora se conoce
esta reunión del canciller Carlos? ¿Cómo analiza usted esta reunión del doctor Carlos Holmes? No, pero pues es que es muy difícil. Si la reunión fuera académica, pues seguramente estaría dándose en Harvard o en alguna universidad de los Estados Unidos. Evidentemente, el eufemismo de llamarlo reunión académica, pues no es tal. Yo lo que creo es que este asunto se ha manejado, esto es un manual de cómo no enfrentar una crisis de comunicaciones. Todo ha sido un desastre en cómo el gobierno ha manejado este tema de comunicaciones. Aquí hemos pasado de tener una nota periodística investigativa que saca a flote una posible realidad a convertirlo en un asunto de Estado en donde la Cancillería y el gobierno termina graduando de interlocutor, como si fueran Estado, al New York Times a partir de unos documentos inicialmente, yo creo que nunca debieron ocurrir, como las cartas que mandaron la semana pasada, y mucho menos ahora de tener que ir a sentarse al New York Times a rendir cuentas, porque es lo que están haciendo y es lo que pretenden hacer disfrazado de una charla académica. Yo creo que el asunto se ha manejado muy mal. Creo que el gobierno tiene un problema de estrategia muy complicada, de norte y de objetivo en lo que quiere plantear con el tema de comunicaciones y que desafortunadamente le ha explotado en las manos internacionalmente, porque además a eso terminó yendo el mismo gobierno en una cosa que nunca debió haber pasado. Entre otras cosas, Pedro, el tema ya está en la Procuraduría con una investigación al general Nicasio Martínez, que es la persona que ha concentrado toda la atención en este escándalo, porque sin lugar a dudas lo es, y a pesar de haber sido retirada la directiva, el asunto sigue generando una serie de consecuencias en el país, Erika, y también por fuera, por lo que está pasando hoy en los Estados Unidos. Yo pienso que este es un problema más de índole diplomático, debería ser que de índole mediático o de cualquier cosa. A mí me parece que las relaciones internacionales de cualquier país, eso lo dicen los manuales de manejo de relaciones internacionales, tiene unos agentes que tienen que operar este tipo de problemáticas. El agente inicial que debería haber y que debe estar resolviendo este problema es el señor embajador de los Estados Unidos en Colombia, el doctor Pacho Santos. Él debería estar hace rato. El embajador de Colombia en los Estados Unidos. Sí, dije al contrario. Bueno, sí. El embajador de Colombia en Casa Blanca, Estados Unidos, sí, señor Pacho Santos. Él debería estar trabajando esto y tramitando por medio de lo que se hace normalmente en estos casos. Hombre, es que aquí hubo un gobierno como el de Ernesto Samper, que fue acusado y se comprobó después que han ingresado $5 millones a una campaña. Y ellos manejaron, por medio de los establecimientos diplomáticos, las relaciones con los Estados Unidos, Erika, y respondían directamente en una crisis que fue gigantesca. Y los televidentes que no se acuerdan, yo no pienso que haya una crisis más fuerte y más grande en materia diplomática y de política como la que vivió Ernesto Samper. Y siguieron manejándolo por las vías diplomáticas. La intervención del canciller yendo a una sala de redacción de un periódico tan importante con el New York Times, yo quisiera ver la cara de los señores de la sala de redacción que están oyendo la clase académica del doctor Carlos Holmes Trujillo. Esos señores están haciendo periodismo. Lo que les interesa es sacar información que les llegó y criticar porque tienen unas pruebas. No escuchar a un canciller diciendo cosas que han explicado en múltiples ocasiones en los medios. Ellos deberían retirar de una vez por todas ya ese problema de la gente de los medios, Erika, pero están alargándole, llevan 2 semanas en eso. Cuando el problema es diplomático, podrían resolverlo por medio de unas cartas, insisto, del señor embajador en los Estados Unidos y se acabó. Bueno, pero espera un momentito. Sí. El tono de las cartas también es importante y ustedes que conocen temas de comunicaciones estratégicas, porque es que la primera carta que le envió, creo que ese mismo sábado o el domingo, cuando se conoció toda la publicación, pues era una carta desafiante del gobierno colombiano al New York Times, como pidiéndole explicaciones por lo que habían hecho, como dice Pedro, por hacer periodismo. Pero Erika, ¿a qué gobierno se le ocurre terminar ejerciendo y graduando de contradictor a un medio de comunicación cuando los gobiernos no pueden estar hablando a través de los titulares de prensa o de cartas que lo que hacen es traer más rating, más clics, más espectáculo y show frente a una situación como estas? Yo creo que el tema había que haberse tratado al interior de las instituciones y yo en eso concuerdo mucho con Pedro en el sentido de que es que las instituciones tienen que funcionar. Por Dios, pero ¿en qué momento nos salimos de los parámetros, de los protocolos y nos tiramos al agua a pelear con el New York Times, pero además en terrenos de ellos?
para que después tengamos que nosotros ir a hincar la rodilla. Y ya habían retirado el documento. Ya lo retiraron. ¿Dónde está el norte de comunicaciones y de estrategia del gobierno? Lastimosamente no lo hemos podido encontrar porque no nos lo han tirado todavía. El caso del general Nicasio. Eso quería tocarles, Erika. Estamos a una semana de que se voten los ascensos de oficiales de la Fuerza Pública en el Senado de la República, entre ellos el del comandante del Ejército, el general Nicasio Martínez. Y él no solo está afrontando esta investigación, sino que además se conoció en las últimas horas que aparece en un proceso por peculado, por apropiación, por supuesto desvío de fondos en el Ejército. Que muchos dicen que es el fondo. ¿Cuál será la suerte del general Nicasio? Cada vez que se acercan este tipo de ascensos, entre otras cosas, los colombianos deberíamos un poco comprender muy bien lo que el gobierno invierte en un oficial como el general Nicasio. Ese es un señor que lleva muchos años dentro del ejército. Por lo menos 30. Ese señor no es es el cuarto sol que le van a dar. En Colombia hay pocos generales con 4 soles. No es general full de 3, sino de 4 soles. Hay muy pocos generales en Colombia con esa distinción. Y este señor, para llegar allá, tuvo que cumplir una serie de requisitos. Erika, Jessy y Carlos. No sé, ese señor no es un señor improvisado que aparece un día para otro. Lo que pasa es que cada vez que se acercan ese tipo de ascensos, pues aparecen una serie de personas por alguna razón dentro de su carrera. Seguramente hay gente que no lo quiso, tiene críticas y las puede hacer, y qué bueno que las hagan con pruebas. Pero el general Nicasio hasta el día de hoy ha demostrado ser un oficial que ha cumplido con todos los lineamientos que tiene nuestra institución militar. Yesid, si ese señor hubiera tenido inconvenientes, no le estaban dando... Es que mire, para que a usted le den 4 soles en una república, esto no es Venezuela, que regalan soles por todas partes. Colombia es un país muy serio en materia militar. Para que a un militar y a un general le den 4 soles, tiene que haber hecho una carrera muy importante. Yo recurriría a esa experiencia del general Nicasio para evaluarlo muy bien antes de salir a decirle que no puede ser una persona que tenga el ascenso. Las investigaciones ya sí tienen que hacerlas, porque para eso están las instituciones. Pero uno no puede coger a un señor que tiene casi 40 años de carrera militar, llegando al cuarto sol, y decir que no es una persona capacitada para ser el comandante de las fuerzas militares. Bueno, Erika, en este caso quiero agregar una pregunta relacionada con, porque tiene que ver con el tema de la investigación de los falsos positivos, la salida del columnista Daniel Coronel de la revista Semana. Quisiera tocarles esta pregunta para conocer sus opiniones antes de pasar al siguiente tema. Carlos, ¿qué opinión le merece este hecho? Bueno, yo creo que esa es una decisión empresarial perfectamente clara. Tanto el periodista tiene derecho a criticar a la empresa para la cual trabaja, como la empresa también tiene derecho a prescindir de los servicios de alguien que no se encuentra cómodo dentro de su staff de colaboradores. Desafortunadamente, para bien o para mal, los medios de comunicación no son solamente medios de comunicación, son también unas empresas que se dedican a tener unas líneas editoriales y a determinar qué es lo que van a hacer. Frente al tema de los falsos positivos, yo creo que era lógica y previsible también la columna de Daniel Coronel, pero la pregunta que hay que hacerse de fondo con el asunto es, hombre, ¿y un empleado no puede hacer esa pregunta al interior de su propia redacción? ¿No podría haberlo hecho de otra manera? ¿Estaba el columnista asegurándose una de dos? O atornillarse en su puesto porque con todos estos movimientos empresariales que han habido ya sonaban campanas de posibles despidos, o simplemente estaba poniéndole el cascabel al gato para decirle, aquí le dejo y si quiere écheme, que el problema después va a ser para usted, señor empresario. Y yo creo que al final de cuentas, si uno como columnista o como generador de opinión no se encuentra de acuerdo con lo que está haciendo el medio en el que está, pues tranquilamente puede también irse sin generar un revolcón como estos. Y obviamente la empresa tiene el derecho tranquilo de poder prescindir de los servicios sin que haya mucho lío. Ya no podemos estar hablando ni de censuras, ni de que lo sacaron por sus opiniones. Aquí está el mundo digital, el mundo libre. Él seguirá opinando como quiera, desde donde quiera y como quiera, sin que esto se pueda convertir en un tema de censura. Hoy la cosa es mucho más fácil de evaluar frente a los resultados. Y yo creo que estamos armando un poco más allá y vuelvo y juego con el tema de que el bogocentrismo y la opinión ponen el tema como agenda cuando al país real le interesa muy poco, porque dentro de 8 días a través de su cuenta de Twitter, Daniel puede tener una columna más prestigiosa que la que puede tener hoy en Semana, gratis, porque en Semana además había que pagarla.
yo voy a recurrir a la historia. En Colombia, en el año 1974, era presidente Alfonso López Michelsen. Él era casado, es casado, su señora todavía vive, doña Cecilia Caballero de López. Y el hermano, doña Ceci, el hermano, escribía la columna más prestigiosa en el periódico El Tiempo, Klim. Y comenzó desde el inicio a atacar a su compañero y le decía el primo. Y le hizo tantas denuncias Klim, que llegó un momento en el que ya el presidente López fue al periódico El Tiempo y dijo, o se va Klim del Tiempo o yo renuncio a la presidencia de la República. Y se fue Klim en un escándalo gigantesco en la época de proporciones. Pero no había redes sociales, claro, ¿no? Pero para la época fue muy fuerte lo que pasó. Klim después se fue para el periódico El Espectador en una columna muy exitosa y siguió su carrera. Y el presidente López terminó el mandato. Después quiso reelegirse y no pudo. Juan Guillermo Ríos era presentador de un prestigioso noticiero en aquella época que se llama Noticiero de las 7. Sí. Era el hombre que veía a todo el mundo, acuérdense, buenas noches y buen genio. Buenas noches. Yo me acuerdo que fue una vez a Barranquilla a hacer una emisión y mis papás me llevaron a un barrio popular de Barranquilla para verlo y era como estar viendo, bueno, voy a decir un sacrilegio, era como ver a Dios. Entonces, realmente la gente iba a verlo simplemente. La familia López, dueña del noticiero de las 7, Felipe López, el mismo de hoy, era el dueño del noticiero de las 7, recibió una información porque Juan Guillermo Ríos había dicho que iba a ocurrir algo en Colombia y precisamente la semana siguiente ocurrió lo del Palacio de Justicia. Y hubo un gran debate en torno y lo sacaron al señor Juan Guillermo Ríos y el noticiero de las 7 siguió siendo el prime, el noticiero más importante y esto no se cayó y no se hundió y no se dañó. Hace poco la doctora Claudia López, hoy aventajada alumna 2009, para la alcaldía de Bogotá, episodio. era columnista del periódico El Tiempo, escribió una columna muy dura criticando al director y al periódico y en la misma columna en la parte de abajo el doctor Roberto Pombo le dijo: muchas gracias y prescindimos de tus servicios. Y el periódico El Tiempo lo seguimos leyendo y sigue obrando. Pero tomó unas directrices. Toda esta cosa que he echado un poquito de historia, qué pena recurrir a mis libros de historia o a mi memoria, para decirles que cuando un periodista toma una decisión y escribe lo que escribió Daniel Coronel, él es el responsable de esos propios hechos y de lo que puede subir a su futuro. Y la compañía también tiene toda la posibilidad de hacerlo. Lo importante, Yesid y Erika, es que se hizo de manera abierta y todos los colombianos estamos participando y tomamos posiciones que pueden ir en contra de la propia revista y su imagen, o en contra también del propio periodista si no aumenta, digamos, la circulación de sus propios contenidos en otro medio y no lo volvemos a ver escribir. Pero Entonces, sabe a mí que me preocupa de todo eso, yo entiendo las razones de cada uno, pero el tema se está politizando, porque en medio de esta polarización tan grande que existe en nuestro país, por lo menos lo que uno percibe en redes sociales en determinados círculos, sí, quizá en muchas zonas, en Guapi, Cauca, no le estén dando mayor importancia al tema, pero en muchos sectores ya el tema está adquiriendo esa pugna permanente de los buenos, los malos, los que censuran, el poder y demás. Pero es normal, Erika, y es tan normal y tan bueno que yo creo que en eso vamos a coincidir, Pedro, es que ayer los petristas decían: bien ido ese señor porque tenía a Petro así y lo perseguía y tal, y del lado de Uribe: bien ido Coronel porque tenía a Uribe. Yo lo que creo es que al final de cuentas todas las decisiones que se toman en materia de opinión en este país pues tienen que estar trazados por materia de la opinión en lo político y en lo polarizado que pueda estar el país, que yo tampoco creo que eso sea tan grave. Es decir, aquí hay la mitad del país puede estar pensando una cosa, la mitad del país puede estar pensando otra, y podemos vivir juntos sin ningún problema. Polarizaciones toda la vida. El Frente Nacional es el resultado de una polarización, la Constitución del 91. Lo que pasa es que son, ¿cómo diría yo? Polarizaciones generacionales que unos conocemos y otros no. Antes nos matábamos entre liberales y conservadores, ahora nos tiramos trinos y yo creo que es mucho más sano. Pasemos a otras etapas, porque desafortunadamente a veces sí es muy, muy agresivo ese tipo de discursos que no ayudan, entre otras cosas, que vienen de nuestra propia dirigencia. ¿Sabe qué me gustó, Erika y Yesid? Las declaraciones de Daniel Coronel hoy en los medios, que no fueron unas declaraciones, digamos, altisonantes, y unas declaraciones tranquilas, aceptando y respetando las decisiones y contando su versión. Eso me pareció también positivo. Bueno, que él también es director de medios y lo debe entender. Queríamos escuchar las opiniones. Me quedo con una frase de Daniel Coronel: ninguna columna es vitalicia, el problema está en las motivaciones para acabarla. Queríamos escuchar las opiniones de nuestros dos panelistas, teniendo en cuenta, Erika, que ha sido el tema
del momento en los últimos días en nuestro país. Vamos ahora con un tercer tema que pareciera que fuera algo insólito, pero es así. No se conocían cifras oficiales de la economía venezolana en los últimos 3 años y por fin el Banco Central ha confirmado lo que se conoce como la destrucción de la economía en el vecino país. Ojo a estas 2 cifras para que nuestros panelistas nos ayuden a interpretarla. El Producto Interno Bruto en el vecino país entre el 2013 y el 2018 cayó en un 47% y la inflación, es decir, el costo de vida, llegó hasta el 130.060%, cifras que sobrepasan pues, cualquier cálculo por muy extremista que se haya hecho sobre Venezuela y que evidencian pues evidentemente la catástrofe del régimen de Nicolás Maduro. Pero mire usted, esas cifras, permítame traducirlas en lo que está pasando en Venezuela. En los últimos días han muerto 6 niños. La última de ellas, una bebé de pocos meses de nacida, porque no hay medicamentos, no hay forma de realizarles un trasplante, de proporcionarles la quimioterapia, porque por una cosa tan sencilla como que no solo es que no está la sustancia para adelantar la quimioterapia, sino porque no hay aire acondicionado en el hospital donde esos niños están recluidos, entonces no se puede practicar el procedimiento. Si bien es cierto que esas cifras son importantes conocerlas, lo que verdaderamente a uno le parte el alma en Venezuela es que los niños estén muriendo y hay una gran cantidad de niños que están esperando que los atiendan y evidentemente no hay forma de hacerlo. Carlos, su opinión sobre... No, pues es claro que Venezuela, yo diría, es un país inviable. Cuando uno quiera decir y dar el ejemplo de que es un país inviable, más allá de todas las hipérboles que hemos dicho, bueno, Venezuela está ahí para demostrarlo. La noticia de hoy, digamos que sí es claramente que el régimen está saliendo a reconocer que económicamente se está volviendo inviable, y yo creo que eso también tiene que ver mucho con lo que está pasando en las conversaciones con la oposición en Oslo y con la petición que está haciendo Maduro de salir a hacer unas nuevas elecciones en la Asamblea Constituyente, y están tratando de meter dentro del congelador todo este calor que había generado el tema del presidente Guaidó, que digamos que es transitorio, pero este transitorio ya se está pasando de castaño oscuro y tampoco pudo lograr nada la oposición. Yo creo que el régimen lo que está haciendo es abriendo unas compuertas para terminar enfriando la situación de revolución que está ocurriendo y aprovecharse de todos estos guarismos para ir a Oslo y empezar con la comunidad internacional a timonear la crisis para que su caída no sea estrepitosa y de pronto buscarle una salida dialogada con la oposición que ya está otra vez dividida. Lo de Venezuela es un rompecabezas que es muy difícil de armar. Pedro. Yo recomiendo que vean un documental muy importante que se llama Carlos Andrés Pérez 2, CAP 2. ¿Dónde lo podemos ver? Está en YouTube. En YouTube. O yo le puedo pasar una copia a usted para que lo vea. Claro, por supuesto. Es una copia que no dejaron circular mucho en Venezuela, que lo hizo entre otras con la asesoría de Moisés Naim. ¿Y de qué trata este documental? Es un documental de la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, cuando fue primer presidente, era Venezuela Saudita, donde pues era la bonanza y se acuerdan que está barato, dame 2 y todas esas cosas que vivían los venezolanos. Y la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez fue un fracaso total, porque le tocó hacer la transacción de un petróleo que estaba a otro valor y el mundo estaba cambiando una apertura del mercado. Y hubo una crisis gigantesca que originó el nacimiento del señor Hugo Chávez. Por eso es importante ver ese documental. ¿Y sabe por qué se originó esa crisis, Yesid? Por la pelea entre 2 líderes políticos, Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, sí, que se detestaban. Y ese odio engendró al señor... Tras Rafael Caldera llegó Hugo Chávez al poder. Esto para decirles que en Venezuela, como en Colombia, en Venezuela no se respetaron los políticos y se llevaron de calle el régimen y acabaron con todo. Hubo responsables como el señor Hugo Chávez y Maduro, pero también el señor Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera por esa pelea que llevó a que creciera Chávez. Ojalá que nosotros en Colombia aprendamos de eso, porque si nosotros seguimos llevándonos de calle las instituciones, uno no sabe más adelante qué se puede presentar en este país. Y ese documental concluye con una cosa que a mí me parece muy interesante. Venezuela no va a ser ni la misma que fue antes de Chávez, ni puede ser la misma después de Maduro.
Los venezolanos tienen que reconstruir ese país desde todos los puntos de vista, pero no ni añorando a Carlos Andrés Pérez, ni a Rafael Caldera, ni añorando a Chávez, ni a Maduro. Tienen que reconstruirlo completo, porque ese país está acabado. Ahí no hay sistema económico, las normas económicas no existen, la ley no existe, el narcotráfico cunde, la inseguridad es espantosa. Entonces, ese país, y todo esto que le digo el documental Carlos Andrés Pérez II, es para decirles que si no protegemos nuestras instituciones, y si en Venezuela no llegan unas personas que reconstruyan ese país es que ese país no hay nada. Allá uno no puede ir nadie. A Venezuela no llegan aviones. Pero adicionalmente, entonces, mostrarle los dientes a Nicolás Maduro no lo amedrentó ni nada. Y el hombre sigue ahí aferrado al poder. Ahora la negociación se está cocinando en Noruega. Ahí están representantes de la oposición, están representantes de Maduro. Eso, viendo lo que está pasando, ¿ustedes creen que va para algún lado? El rey Nicolás Maduro está totalmente desnudo. Ese señor, ya todo el mundo sabe que ya no se respetan los derechos humanos, la economía no funciona, la inseguridad es elevada, bueno, el costo de vida es absurdo, la salud no sirve, el agua no hay nada en Venezuela. Entonces, eso es bueno porque la comunidad internacional tiene que llegar a un momento en el que defina. A mí sí me parece que Guaidó ha hecho una cosa importante en estos tiempos, y es que unificó unos países que antes no estaban unificados. Los 60 países que apoyan a Guaidó, cada uno trabajaba por un lado, uno decía una cosa, el otro. Ahora hay 60 países que por lo menos se le retiran en las asambleas. Ayer estaba ese señor, el embajador de Venezuela en la ONU, definiendo una asamblea sobre desmilitarización o desnuclearización, yo no sé cómo se llame, de la ONU, y se le pararon los 50 países y se fueron. Eso no existía el año pasado. Entonces a mí me parece que sí hay unos avances. Lo que pasa es que tumbar unos tipos que están totalmente protegidos y guarecidos entre el presidente Maduro y unos militares, eso no es tan fácil. No es tan fácil. ¿Pero el diálogo sí será útil? Pues yo no creo que sea útil porque ya han venido ocurriendo diálogos parecidos. Aquí lo que pasa es que Venezuela está partido. Vamos, ahí hay un territorio al que se le entregó. Las fronteras con Colombia las están explotando los del ELN y toda la minería ilegal y tal. Los que están manejando el catastro son los iraníes y parte de toda esta gente de Medio Oriente. Están los rusos de otro lado, está la inteligencia de los cubanos manejando gran parte de lo que es el ejército y todo el tema militar. Y entonces uno se da cuenta que lo que hicieron fue que cogieron un territorio y se lo repartieron por partes, en donde además los chinos también entraron. Y aquí Estados Unidos muestra los dientes, pero realmente del dicho al hecho hay mucho trecho, y meterse en el patio de atrás en una intervención pues no se ve probable. Bueno, vamos con nuestro último tema rápidamente, ya se nos acaba el tiempo, pero sí quisiera también conocer sus opiniones, Carlos y Pedro, sobre este tema. Sí, evocamos toda nuestra agenda periodística en el programa de hoy. La Fiscalía, Erika, ha recreado el crimen del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. Unos cierres viales en la calle 74 entre carreras 15 y 13 le permitieron a los agentes del CTI volver a poner en escena lo que fue este magnicidio. Para buscar nuevos detalles que se les han podido pasar durante los últimos 24 años. En medio de la investigación, Carlos, ¿qué opina usted sobre esta investigación de la Fiscalía? No, pues a mí me da tristeza asistir a un espectáculo tan bochornoso como el que vimos ayer y el que estamos viendo hoy en los titulares de los medios de comunicación, cuando 24 años después hacemos la reconstrucción del crimen de Álvaro Gómez Hurtado. Pero sobre todo me da gran tristeza cuando veo al conductor de Álvaro Gómez, que hace parte de toda esta parafernalia y de todo este show mediático, porque lo convocan los tribunales, lo convoca la justicia y dice al aire y nos cuenta a todo el país: 24 años pasaron antes de que me llamasen a mí a dar un testimonio sobre esto, y yo ya no sé ni siquiera si lo que recuerdo es fidedigno a lo que pasó hace 24 años. Y uno se pregunta, si esto ocurre con el magnicidio de uno de los prohombres y uno de los ciudadanos más ilustres de nuestro país, ¿qué carajos puede estar pasando con la justicia que anhelamos los ciudadanos de a pie? Si eso es lo que es la justicia en Colombia, pues definitivamente estamos asistiendo a un cuadro demasiado triste. Don Luis Ojeda, que tiene hoy 74 años, es el conductor, o era el conductor, se subió nuevamente al Mercedes en el que murió precisamente don Álvaro Gómez Hurtado. Yo digamos, no sería tan casuístico, sino un poco
poner ejemplos de crímenes que se comienzan a resolver después de muchos años. Por ejemplo, el de Luis Carlos Galán. El crimen de Luis Carlos Galán tiene unas personas en la cárcel y no propiamente, digamos, personas desconocidas o anónimos o personas poco importantes. Hay gente que en su época fue muy importante en la vida nacional y que ha tenido unas condenas y han encontrado unos culpables y han encontrado unos señores que están desde el punto de vista de los hechos intelectuales, pero también de los hechos fácticos de lo que sucedió con Luis Carlos Galán. Yo no sería, digamos, tan vanidoso de pretender decir que la justicia en Colombia no va a tener la posibilidad de encontrar unos culpables. Porque, por supuesto, el de Luis Carlos Galán, imagínense, lleva más años que el de Álvaro Gómez y se ha ido paulatinamente a encontrar unos culpables, entre otras, gracias a los sistemas que tienen y la tecnología que hoy tienen el CTI y los órganos de la Fiscalía. Entonces me parece que debemos darle una oportunidad a lo que está haciendo el CTI, entre otras cosas, para que no politicemos un hecho y una muerte tan fuerte y de tanta importancia como la de Álvaro Gómez, porque cada vez que se evita que haya justicia, pues por supuesto sale a la palestra pública un gran debate político en torno a la muerte del exdirector del Silo y excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado. Entonces, ojalá que esto que está pasando sea algo que favorezca la investigación, porque en la época que el señor Ojeda no lo llamaron, esos 24 años acá, pues hay unos sistemas que pueden permitir de repente que encontremos quiénes fueron los culpables de este. Eso es lo que más determinadores, sobre todo lo claro. que la gente quiere conocer son determinadores de que lo que desencadenó esa alianza entre narcos, entre políticos, entre militares que finalmente acabaron con la vida de Álvaro Pero yo Gómez sí Hurtado. discrepo porque la justicia tiene un componente fundamental, que fue lo que nos enseñaron a los que pasamos por las facultades de Derecho, y es la prontitud en la justicia. Otra cosa son las investigaciones históricas, que seguramente podrán recrear los hechos y podamos llegar a alguna realidad, por lo menos histórica, pero la justicia requiere un componente clarísimo, que no solamente está en la verdad, sino en la prontitud, en la reparación y en la efectiva justicia. Si eso no ocurre, la denegación es total. Y es lo que está pasando con estos casos y con muchos otros. El 97% de los casos penales en Colombia quedan en la impunidad. Según esa tesis, a Popeye no lo deberían llevar a la cárcel por el magnicidio de Cano, de Guillermo Cano. No, según esa tesis debieron haberlo llevado desde el momento uno en que se entregó y se sabía que era el jefe de sicarios de Pablo Escobar. Lo que sí termina siendo anecdótico es que al tipo lo tuvieron 25 años en la cárcel y después se dieron cuenta que había participado en un crimen que todo el mundo sabía que había participado. A mí lo que pasa es que no me gusta el populismo jurídico que algunas personas hacen. A mí me gustan creer en las instituciones. Y si al señor Popeye lo llamaron muchos años después por lo de Guillermo Cano, pues yo me siento satisfecho porque vamos a tener la posibilidad de que un criminal como Popeye cuente qué pasó en ese magnicidio. Muchos años después, pero lo vamos a conocer. Y ojo, para la familia Cano, es muy importante que esa familia ha sufrido mucho, que sepan qué sucedió con ese crimen. Como la familia Gómez Hurtado. Como la familia Gómez Hurtado. Pasamos por todos los temas, Erika. Este país no para. Nos alcanzó el tiempo. Carlos Suárez, un gusto estar con usted esta noche aquí debatiendo y discutiendo estos temas de mucha actualidad. Encantado de volver a estar aquí, Erika, Jessy, Pedro, gracias a los televidentes. Bueno, Pedro, como siempre, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches, señor. Se nos acabó el tiempo. Sí. A todos ustedes, gracias, como siempre, por estar aquí en sintonía de Canal Capital y los esperamos mañana en esta cita, 8:30 de la noche, para conversar y debatir los interesantes temas de actualidad nacional que estamos viendo en esta semana. Muy buenas noches. Chao.